¿Cómo están? Muy bienvenidos a este Grey Capital Sessions, donde conversamos con cómo deciden quienes no improvisan. Soy Catherine Russo, socia fundadora de Grey Capital, y hoy día tengo una invitada espectacular. Realmente una historia de empuje, emprendimiento personal, una referente en el mercado financiero, así que estoy muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación. Jennifer Soto, ¿cómo estás? Feliz también estar contigo porque siempre hemos tenido conversaciones muy entretenidas, así que acá ojalá que pueda compartir también con las personas algo de mi experiencia y lo que quieran hablar en realidad. Bueno, vamos a presentar a la Jenny porque realmente tiene una carrera y una historia digna de contar. Así que yo los invito a de todas maneras ver este capítulo. La Jenny hoy día es directora del Banco Vice, Vicecorp, Vicevida y Fundación Camino. Además es miembro del Círculo de Honor de la FEN, es profesora, también vamos a hablar de eso. He tenido dos, estuve a la Gabriela Clivio acá también, que también es profesora y sus alumnos la quieren mucho, igual que en tu caso, y Enrique Ostalé, que también, bueno, está en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que aquí como que hay un hilo conductor de personas que les gusta la academia, que les gusta devolver. Yo creo que ahí hay mucho de generosidad, hay mucho de estar con gente y compartir toda la trayectoria y lo mucho que saben. Y después también, súper importante, forma parte del Comité de Fondos Soberanos del Ministerio de Hacienda desde el 2022. O sea, realmente una crack. Profesora, directora, mamá. ¿Cómo se describe hoy Jennifer Soto? Mira, yo creo que en una palabra, curiosa. Súper curiosa. Siempre estoy disponible para aprender cualquier cosa. Ahora, soy Géminis. Así que dicen que somos curiosos y que tomamos una cosa y queremos tener el mejor set para poder pintar acuarela y después lo dejamos. Puede ser. Pero hay muchas cosas que yo soy curiosa, las sigo y que son las que me mantienen hasta hoy día también activa, en el fondo. Claro, estoy metida en directorios que pueden tener mucho glamour, pero yo lo veo mucho más normal de lo que la gente piensa. Hago clases que lo hice bien mal al principio y ahora siento que lo hago bastante bien y me cuesta decir cuando lo hago bien, pero creo que esto lo hago bien. Trabajo en una fundación para jóvenes con cáncer que me encanta. La Fundación Camino, así que para los que están ahí, que ojalá nos sigan en nuestra página porque nos ayuda mucho a tener más visibilidad. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y bueno, mamá. Yo creo que mamá es lo que más me ha desafiado en la vida. Ser mamá... ¿Cuántos años tienen tus niños? 17 y 16. Claro, dos niñitas. Han pasado por etapas complicadas, unas más que otras. Sí. Y eso uno no lo aprende en la universidad. Tampoco tuve a mi mamá al lado, porque mi mamá se murió justo cuando mi primera hija murió. O sea, a los 2 meses se murió mi mamá de cáncer. Entonces tampoco tuve como mucho apoyo de la mamá y tuve que ir aprendiendo en el camino desde cómo cambiar el pañal, o sea, como que allá 4 horas tuve que cambiar un pañal, ahora tengo que darle comida, era como el libro, más que... No lo disfruté tanto, la verdad, al principio. Entonces eso, siento que ahora me encantaría tener nietos, pero falta todavía para poder disfrutarlo. Pero yo creo que los niños son los que más nos desafían como mujer, porque querámoslo o no, somos las que estamos más presentes ahí en los momentos oportunos, todavía. Sí, y para siempre. Sí, y para siempre. Después va a venir el desafío de los nietos. Ojalá que estos niños nos den. Yo tengo 4 posibilidades. ¿Cómo no va a dar un nieto? Las mías quieren casarse, fíjate, pero yo digo que tienen que ser... Falta todavía. Sí, pero quieren tener hijos, porque hubo una generación que no quería tener hijos, no sé, los que están jóvenes hoy día. Sí. Pero creo que los que están llegando hoy día... tienen más ganas. Sí, tienen más ganas. Puede ser que hayan tenido mamás también, como tú, como yo, súper líderes, súper trabajadoras, y que en realidad las sienten como cercanas, como buenas mamás, y al final son referentes. Yo creo que puede ser eso, yo creo que ahí hay un punto. Oye, Jenny, tú tenías una historia súper potente, porque, bueno, yo soy muy matea también, entonces estuve investigando. Hay varios patrones que se repiten que tienen que ver justamente con la disciplina en tu vida. Sí. Desde donde estudiaste, desde que creo que fuiste una de las primeras generaciones de tu familia, en realidad, en estudiar en la universidad.
en sacar adelante el desafío de la universidad, en el tema de la natación, que me encantó, el cómo lo abordaste y cómo eso lo vas viendo reflejado en las distintas etapas de tu vida, el desafiarse, Sí. pero sobre todo el hilo conductor, el de la disciplina. Tú dijiste que eras curiosa, pero yo también creo que la disciplina ha marcado Sí. como toda tu vida. Cuéntame un Marca poco de esta Jenny de chica y cómo va surgiendo en definitiva. Mira, yo siempre fui curiosa, entonces le pedí a mi mamá que me llevara. Yo, ponte tú, quería ser bailarina de ballet del municipal. Y obviamente mi mamá nos vio una familia súper sencilla, no teníamos los recursos como para yo ser una de las personas ahí del municipal. Pero mi mamá siempre veía que yo tenía la curiosidad. Bueno, algo que no leíste ahí, yo aprendí a nadar en la municipalidad de Conchalí, en la piscina en el verano. Yeah. Y me iba en bicicleta. Yo vivía en Huechuraba, me iba en bicicleta para atravesar Américo Vespucio, que antes no era tan... No es lo que hoy día la carretera. En bicicleta, y me iba... Yo no sabía exactamente por dónde iba, pero conocía la Casa Amarilla, el Grifo, la Cortina Verde, no sé. Ahí iba, doblaba. Cuando me cambiaran la Cortina Verde a otro, no sé si hubiese llegado a la municipalidad. Pero llegaba. Me demoraba 10 minutos... No, 15 minutos en llegar, como pedaleando rápido. Y un día el profesor me dice, Jenny, necesito que venga tu... ¿Dónde está tu mamá? Y yo le dije... No está. ¿Vienes sola? Yo sí, claro, tenía como 10 años. ¿Vienes sola? Sí. Necesito que tu mamá venga. Y yo, mi mamá se va a dar cuenta que no vengo con nadie porque yo le había dicho que iba con una amiga de ella. Sí partí, pero después esa amiga se aburrió. Pues. Entonces le dije, mamá, mañana tienes que ir a hablar con el profesor de la piscina, no sé qué. Y me dijo, ya. Yo estaba asustada, me van a retar porque vengo sola, no voy a poder volver. Y él le dijo que dijo, no, mira, quiero hablarte que ella tiene muchas habilidades para nadar. Así que sería bueno que la llevaras a la piscina escolar, que me quedaba más o menos cerca. Y yo así como, menos mal que no van a retar. Yo estaba preocupada de eso. Y llegué a la piscina escolar, mi mamá me llevó y dijo, no puedo pagar. Entonces dijo, no te preocupes, pero mira, hay una profesora de nado sincronizado que busca gente que estás vieja para natación a los 10 años, pero sí puede servir para nado sincronizado. Yo no sabía lo que era el nado sincronizado. Y me metí. Y ¡Qué partí. lindo! Y partí. Después del tiempo vi que había unas niñas que tenían los pies arriba. Pero yo no sabía lo que era, así que fui nomás, yo aperrando. Y entonces entrenaba con las más chicas porque todas las de mi edad ya sabían hacer muchas cosas. Claro. Y ahí partí. Y me acuerdo que yo siempre me quedaba mirando a las que lo hacían bien. Y mi profesora me decía, oye, ¿tú quieres ser como ella? Sí, tienes que entrenar más nomás. Si acá estás entrenando con ella 2 veces a la semana, empieza a venir 3. Yo ya voy a venir 3. Y después venía 4. Después al final llegué a estar con ella, pero me di cuenta que era eso. Pues, o sea, mi amiga, las chiquititas, se iban a su casa y yo seguía entrenando otro día. Y después ya seguía entrenando otro día. Entonces al final como que mi entrenador siempre me decía, mira, si aquí no gana la más talentosa, gana la que más se propone hacer las cosas. Dijo, yo tengo muchas talentosas ahí que no van a llegar muy lejos, porque son flojas, vienen a veces. Absolutamente. Dijo, si tú llegas ahí, te va a ir bien. Bueno, y ahí partí, pues. Y ahí terminé siendo seleccionada nacional, campeona nacional. Viajé en avión por primera vez, representando a Chile. Así que feliz. Y después en la universidad me pasó lo mismo, que entré a la universidad porque, claro, matemáticamente entendí lo que preguntaban en la prueba de aptitud académica. Se me cayó el carnet. Yo también hice la prueba de aptitud académica. Y me conseguí todos los resúmenes de Pedro Valdivia, en esa época era lo máximo. Y conocí gente de ahí. Yo solamente hice el preuniversitario en matemáticas, pero ahí me pasaron todo lo de historia de Chile, que era obligación, lenguaje, y me aprendí todo de memoria, todo de memoria. Historia, lo que no había aprendido todo el colegio, lo aprendí todo. Y entré a la Chile, número 27 de 180 en esa época. Entonces yo dije, me va a ir bien, po. Si van a echar a alguien, van a echar al 180. Obvio. A mí me fue pésimo. Pésimo, pésimo el primer año. Matemática, parábola. Yo estaba en un colegio de cura. Parábola para mí era cuando te dan un mensaje a través de una historia, un valor. Y yo decía, la fórmula de la parábola, y yo, ¿cómo que tiene fórmula la parábola? No tenía idea que había una cosa que se llamaba parábola. Bueno, eso está pasando mucho hoy día, que como las notas se inflaron tanto, los cabros llegan a la universidad y el primer y segundo año rebotan. Terrible. Porque pueden entrar, pero después sostenerse es muy difícil, si es que tu educación base no es tan buena. Bueno, yo estuve a punto de renunciar. Pero no podías. No podía, porque era el orgullo de la familia. Yo había entrado en ingeniería comercial en la Chile, o sea, era el orgullo de la familia. No podía... O sea, esto era como mi mamá contaba a todo el mundo y decía, ¿cómo voy a contar ahora que yo ahora voy a ser auxiliar de vuelo? No sé, como, ¿qué voy a hacer?
Ya le di nomás, pues y ahí, de nuevo, lo que había aprendido, Disciplina la gana, disciplina. ¿ves? Entonces, Disciplina gana. mientras lo otro iban a carrete, yo de verdad que no tuve tantos amigos en la universidad porque no fui a los carretes. Mientras todos estaban carreteando y hacían juntas y se iban fuera de Santiago. ¿Tú estudiabas ahí? Yo estudiaba. Es que no me quedaba otra porque yo sentía que si no estudiaba todos los días y a lo máximo me iban a echar. O sea, ese era hasta... Yo mucho tiempo pensé que si me iba mal en una prueba me echaban, pero tenía ya promedio 6. Pero te juro que yo sentaba tan insegura de que yo sentía que si me iba mal en una prueba, se acabó ingeniería comercial. Se acabó. Entonces, siempre con la inseguridad. Hasta ya bien grande ya sentí como, hoy parece que lo hacía bien. ¿Se te acabó el síndrome del impostor? Oye, ese síntoma... No. Yo creo que a uno le sigue. Pero con menor medida, pero ¿Sí? siempre te sigue. Te sigue. Yo nunca lo tuve. ¿De verdad? Sí. ¿Qué? No. Yo siempre sentía que ya me van a echar si esta cuestión no me sale bien. No, yo nunca lo tuve. Es que yo tenía una mamá que me repitió toda mi vida que yo podía hacer todo. Ah, bueno, eso hago yo con mi hija ahora. Imagínate que me dijo que me había hecho una prueba de inteligencia y yo había salido sobresaliente el resto. ¿Y no era verdad o era verdad? Ella dice que sí. Ah, ya. Pero entonces yo nunca tuve eso. No, pero yo esa es la labor que uno hace ahora con mi hija, pues yo aprendí eso. Lo que pasa es que mis papás no Sí, tenían cómo uno decirme eso, aprende. si no tenían referente para decir sí, tú eres inteligente comparado con no sé quién. No sé. Oye, Jenny, ahí te iba a hacer una pregunta, porque tú en varias entrevistas que yo te vi, has dicho que tú, igual que en la natación, tú mirabas, ¿no? Sí. A quién lo hacía bien Sí, y me poder encanta, repetir. me encanta. En el área financiera, en nuestra época, no había mucha referente. No. De hecho, yo tuve la suerte de encontrarme con la Mara Forer, que era la Sí, jefa pues, de la del- mesa de dinero del RBS en ese tiempo. Sí, pues después tuvo en el vice la Sí, Mara. y yo la admiraba así, yo decía, es que, wow, se me volaba la cabeza. Pero no habían muchas Eran del referentes Bankers, ellos mujeres. todos. Era un grupo que venía de Banker Trust cuando existía y no sé, pues habían varios, Carlos Vial, Koenig, la Mara Forer, todos eran como Seca. de ahí, secos. Bueno, pero a ti te pasó también que yo creo que mirabas más a los hombres que podías replicar porque Sí. no había mujeres referentes. Sí, la verdad que veía referentes nomás. Referentes, Claro. me da lo mismo Da el lo mismo si género. es hombre o mujer, Sí, claro. veía referentes. Entonces, sí, tuve jefes súper inteligentes que ponte tú Antonio Siri, que hoy día manejan los fondos familiares y de otra gente más, le dio el descueve. Claro, a él yo lo veía porque hacía modelos matemáticos, porque él era ingeniero civil de la Chile, matemático yo creo, o eléctrico. Entonces hacía puras macro y hacía, no sé, matrices de varianza y covarianza. Hacía Markowitz con elipsa, o sea, olvídate, y yo así metiéndole ya, así, y de repente nos daba absurdo, pues, o sea, toda la plata tiene que estar en pucobre. Es una cosa como, claro, pero que las matemáticas pueden dar para cualquier cosa, pero sí como buscar la forma como más racional de tomar decisiones. O sea, independiente que a lo mejor el modelo nos da cualquier cosa, y uno decía, voy a tener que meterle otra variable porque no puede ser que todo sea pucobre. Sí, como que me ayudó mucho a meterle número a todo. Número. Bueno, ahí saliste de la universidad y te pusiste a trabajar en mesa. Sí. De ingeniería comercial uno podía ir a recursos humanos, marketing. Esta parte dura era una de las difíciles. Pero por lo mismo, porque... Desafiante. Porque me desafiaba, pues yo sabía que nadie quería estar en finanzas. Y yo decía, pero ¿por qué? Todo le daba miedo finanzas. Y los profesores me motivaban, oye, dale, ¿cachai? Tú dale con finanzas, tú lo vas a hacer súper bien y todo. Y yo quiero hacer finanzas, porque más encima yo decía, estoy pagando la universidad con crédito universitario, pero tenía que pagarlo en el futuro. Sí. Para mí, yo sentía que no tenía como dedos para el piano para marketing, que era una de las cosas. Recursos humanos, yo no sabía bien lo que era y los pocos ramos que tuve no me gustaron nada. O sea, como Claro, que bien no era lo fome. tuyo. Como que hoy no es como muy blando. Sí. Y yo no soy, yo soy más La concreta, matemática. más concreta, que la cuestión me lleve al resultado Al y no resultado. tener que esto como más artístico, yo creo que No no era lo lo tenía, tuyo. no era lo mío. Entonces me fui por allá, que sentía que era una herramienta que podía tener para toda la vida. Y por eso me fui para marketing, para recursos, para finanzas. Pero, viste, ese fue el tema de la... para finanzas, pero tampoco dándome cuenta que no había mujeres. La verdad es que nunca me di cuenta si había mujeres o hombres. Yo tampoco creo. Como que no era un tema para No. mí. Y para nadie. No había, es que no era tema. No era tema. Como estaba en finanzas nomás. Y
y listo. Y no tenía muchas compañeras, no. Pero tampoco, también tenía compañeros hombres y ahí ya más relajada, ya tuve amigos en el máster de finanzas, porque seguí pegado al máster de finanzas y ahí ya yo sentía que yo era mucho más capaz, estaba becada en el máster, si hacía el máster me becaban, entonces ya no pagaba más la universidad. Qué seca, Jenny. Entonces ya me sentía mucho más cómoda. Es más, porque venía mucha gente de afuera a estudiar finanzas a Chile, Sí, porque po. estamos hablando de los 90, cuando nosotros éramos como los tigres de Pero América. todavía la Católica, la Chile, son universidades Sí, súper reconocidas. pero ahí venían puros extranjeros en el máster. Eran puros extranjeros. Estaba lleno de, o sea, habíamos, los chilenos que estábamos ahí, éramos contados con el dedo de la mano y estábamos becados para estar ahí para subirle el nivel según los profesores, porque venían con otra base los extranjeros. Y entonces, claro, lo contrario era que los peruanos trataban de que nuestras pruebas del magíster toparan con las pruebas de pregrado. Porque siempre nos tenían como un poco de odio, pero en buena, son amigos. Pero en el fondo decimos, ya, la prueba la vamos a estar este día porque nosotros somos los que pagamos, así que pedimos que sea este día, para que nos topara con los de pregrado, porque yo estaba haciendo las dos cosas a la vez, Obvio. para que nos tocara con los de pregrado. Pero Y mientras estabas haciendo el máster, ¿ya estabas trabajando? no, porque estaba estudiando pregrado y máster. Ah, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Oh, qué duro. Estaba estudiando las dos Oye, cosas. entraste a la mesa. Para los que no saben lo que es una mesa de dinero, les vamos a explicar. ¿Qué decisiones se toman en una mesa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, es que la mesa de dinero, el nombre es raro porque no hay dinero arriba de la mesa. Uno nunca va un peso ahí. Pero las decisiones que uno toma son las decisiones que necesita la empresa donde tú estás trabajando para hechar lo que debes. En el fondo, una compañía de seguro donde yo partí, de rentas vitalicias, vende rentas vitalicias. Y por lo tanto, yo tengo que ser capaz de poder pagar esa renta vitalicia de la señora Patricia durante toda su vida, hasta que se muera, y no tener riesgo de su pago. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es buscar una inversión o varias inversiones que a través de sus fondos que me va reportando, se los intereses, capital y todo, yo puedo ir pagando esas rentas vitalicias. Exacto. Entonces, depende de la mesa de dinero donde uno esté parada. La mesa de dinero renta vitalicia está enfocada en invertir en el largo plazo, no con tanto riesgo. Claro, en inversiones más conservadoras. Más conservadoras dentro de lo posible, que han ido variando en el tiempo, porque antiguamente uno podía... Todo se calzaba. Se calzaba con un papel del Estado, ya yo pagaba la renta vitalicia, entonces no tenía que meterle mucho más riesgo a la cartera. Pero con el tiempo las tasas han ido subiendo renta vitalicia, porque al final las tasas de acá han ido bajando y con esa tasa no rento nada para la gente. Entonces se ha ido teniendo que poner un poquito más de riesgo. Por eso también se ha tenido que ir poniendo cada vez más capital y también por eso estamos más regulados, porque en el fondo nos obligan a tener un fondo de capital suficiente en caso de que estas inversiones que hicimos no den abasto para pagar esas rentas vitalicias y por lo tanto ahí se usa el capital. Entonces, la visión de esa mesa de dinero era largo plazo, no mucho riesgo y preservar el capital, tratar de no ocupar el capital, sino Por que supuesto, preservarlo. una responsabilidad enorme. Entonces tenés como dos patas ahí. Y otra mesa de dinero como los bancos es distinto, porque en el fondo ellos captan una parte, bueno, los bancos más grandes captan mucho de depósito a plazo o de fondos que tiene uno mismo en la cuenta corriente. Con eso los bancos van y lo prestan a empresas que necesitan un capital también de corto plazo. Y si quieren prestar en el banco un crédito de más largo plazo, como para verlo más sencillo, un crédito hipotecario, claro. uno ya sale a emitir deuda en el mercado, un bono del banco para poder echar eso. Entonces, cada mesa de dinero tiene un objetivo distinto y dependiendo de ese objetivo para el que uno está mandada, es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hoy también podemos hablar de los fondos soberanos. Yo tengo soy del comité asesor de los fondos soberanos. En el Fondo Soberano de Chile hay dos. Uno está el FES, que es el Fondo de Estabilización Social, y el FRP, el Fondo de Reserva de Pensiones. Harta plata, ¿o no? En el FES se gastó mucha plata para la pandemia. Sí. Era muy grande. Entonces, ese tiene como objetivo tener recursos en momentos críticos. Entonces, Claro, el pero objetivo es es que lo la pandemia importante. era un Claro. tema Y entonces crítico. uno tiene que invertir en activos que renten bien en momentos críticos. Claro. Habitualmente, ¿qué cosa renta bien en momentos críticos? La gente va al tesoro. Los bonos del tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. Bonos soberanos. Entonces,
Cuando hay una crisis en el mundo, la gente corre a protegerse. Entonces, como todo tiene mucha más demanda, sube de valor y eso hace que cuando nosotros estemos en una crisis como esa, tengamos más plata y eso podamos usar en el FES. El tema es que hoy día se ha usado el FES no solamente en momentos tan críticos, ahí se usó momentos críticos, pero hoy día con el déficit fiscal que tenemos se está usando el FES también para momentos críticos internos que no tienen que ver con críticos afuera. Entonces, eso hace que la correlación que uno busca en el objetivo, que rente bien en esos momentos críticos, no se está dando tan fácil. Entonces, ese es el problema de sacar plata en momentos poco apropiados. Y el FRP, por otro lado, es el Fondo de Reserva de Pensiones. Entonces, está destinado a pagar pensiones más estatales, como estos subsidios que hay. Como la PGU. Como la PGU, pero entonces, por lo tanto, necesita estar invertido en algo más parecido a lo que invierten las compañías de seguro de FP, algo mucho más de renta fija, mucho más conservador. Y de renta variable también, porque la renta variable te permite tener retornos de largo plazo. Pero acá yo no puedo tener renta variable en el FES, porque en el fondo no puedo. Claro. Entonces, acá sí, porque claro, justo cuando hay crisis la renta variable puede caer. Entonces, no quiero eso, quiero como... Entonces, depende de la mesa donde estés... es súper importante el objetivo y a las personas también. Siempre es cuál es el objetivo que tienen detrás y el portfolio óptimo para cada persona es distinto para la persona A que para la persona B. Igual para la empresa A, para la empresa B. Es súper distinto y eso es lo que hace la mesa de dinero, según el objetivo que tenga, es lo que tiene que buscar para invertir. Bueno, ahí es súper clave que algo que tocaste, que justamente para que las personas inviertan bien, igual que las empresas, uno debe mirar sus portafolios por objetivo. Entonces, esta plata es de corto plazo. Si es de corto plazo, porque usted la va a ocupar para irse de viaje, para cambiar el auto, va conservadora. Claro. Si es de mediano plazo, porque estoy pensando en hacer un máster, en que tengo que pagar el colegio, da lo mismo, una universidad, lo que sea, más balanceado. Y ya de largo plazo, ponga su plata en un fondo A, mijo. Sí, pues, exactamente. Porque va a tener todo el tiempo del mundo para poder captar esa rentabilidad que de otra manera no podría. Pero de todas maneras, siempre en las mesas hay equipos. Sí. No son personas solas, la Jenny solita la que tomaba la decisión. No. Y esto es súper importante que las personas lo puedan entender, porque a veces hay voladores de luces que dicen que rentan 8 o 12% al mes, que a mí me vienen el infarto. Y es súper difícil. Imposible. O sea, nosotros que uno tiene equipos gigantes. Eso. Gente que trabaja en estudios buscando oportunidades de inversión dentro de Latinoamérica, bonos, lo que sea. Gente que está mirando las empresas chilenas, gente que está mirando las empresas LATAM, gente que está mirando los índices de afuera, gente mirando private equity. Y así todo no tenemos esas rentabilidades. Porque la bolita de cristal no existe. No existe. Pero sí los buenos equipos. Los buenos equipos sí. Y la consistencia. Porque al final tú puedes decir, sabes que yo renté eso, y puede ser. Pero fue una vez, por una suerte, de que justo invertiste en algo y que subió, no tengo idea. Pero uno tiene que mirar el largo plazo. ¿Cómo lo han hecho los equipos de largo plazo? Entonces, es importante eso, como cuando testean a la AFP y dicen, no, que rentó mal la AFP y como que la castigan. Oye, pero mira cuánto ha rentado para atrás. Vamos a dar un dato aquí súper importante. Las personas que se pensionan hoy día, alrededor del 70% de la plata que tienen en su fondo no es que usted lo puso. No. Es rentabilidad. O sea, no lo han hecho tan mal, ¿me entiendes? No han hecho nada de mal. Lo han hecho fantásticamente bien. Entonces, hay otras cosas que por supuesto que hay que mejorar, comunicación y un montón de cosas, pero la verdad es que los números demuestran lo contrario. Entonces, ahí el tema de la consistencia, los equipos, es clave. A ti te toca y te ha tocado varias cosas bien entretenidas en este mundo, en esta carrera que te ha tocado, Jenny. Te quiero llevar por algunos temas. Uno, ¿cómo es cuando una compañía compra otra? A ti te tocó, ¿verdad?, comprar una compañía bastante más grande que la que ustedes tenían, un desafío bien especial. Sí. ¿Qué aprendiste de eso, de ese proceso? ¿Cómo una compañía compra otra? ¿Qué mira? Y por otro lado, me gustaría después llevarte por el proceso de ser directora, porque hoy día como que está muy en boga, como que todas quieren ser directoras, pero pareciera ser que o no es tan fácil o capaz que en realidad políticamente hay que desarrollar una habilidad
como para poder llegar a estos Exacto. puestos de liderazgo. Sí. Primero vamos con la parte de Vamos de a poco, porque se nos va a olvidar después todas se nos las va a olvidar preguntas, todo. así que ya. Cada segundo se lo... Ya, la primera pregunta era... La fusión, bueno, la compra de... Ya. Mira, esto fue como en el año 2003, que partimos mirando compañías como un ejercicio intelectual. Y siempre mirando oportunidades y presentándosela a Bernardo Mate, que era nuestro director y dueño del grupo financiero. Entonces, claro, era como más un ejercicio para entender cómo se valorizaba una compañía de seguros. Y al final nos dimos cuenta que una compañía de seguros de vida que vende renta vitalicia es como tú compras una gran renta vitalicia. Correcto. Entonces, en el fondo, tú puedes flujear cuáles son los pasivos que tiene la compañía, puedes ver cómo es el portafolio que tiene hoy día esa compañía, cómo tú puedes modificar ese portafolio para sacar el mayor rentabilidad y vas viendo qué capital necesitas para poder comprártela. Es un ejercicio súper entretenido, súper entretenido. Claro Pero que sí. cuando se hace realidad y te dices, ¿sabes qué me tinca? Vamos a ir por esa que se llamaba La Construcción. Sí. Y Bernardo dijo que sí, entonces ya la cosa se puso distinta, pues entonces ya empezaba a tener acceso a mucha más información, porque en el fondo están los data room, y tú firmas un contrato de Que no es confidencialidad. que solo el Excel D. No, Sí. no, esto es como para partir. Y después viene el tema de que ya ahora tenemos, porque eso solo con la información disponible en el mercado que uno podía mirar. Claro. Después cuando ya la compañía estaba en venta, te dan acceso a los que están interesados a un data room. Sí. Entonces ahí hay un grupo de personas que se desliga de la Y hace la valorización. administración y va a valorizar. Nosotros usamos equipo interno. Hay otras empresas que Consultores. consultan. Nosotros usamos con equipo interno. Y nos dividimos y cada uno analizaba ciertas partes y nos juntábamos y así. Qué entrete. Súper entretenido. Entonces teníamos reuniones periódicas. Hoy día es mucho más ordenado. Ahora con la otra fusión es otro mundo. Esto fue una cosa mucho más in-house. Nos juntábamos entre nosotros y veíamos cómo íbamos. Oye, ¿qué investigaste? ¿No? Que tienen estos activos y esto hay que provisionarlo y este no se gana. Acá hay una matriz de riesgo. Claro, por aquí. acá. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Y se fue acercando y nosotros nos daba un precio y Bernardo estaba motivado. Entonces Bernardo, cuando después yo todo con mi computador y el papel, este es el precio final para negociar, Bernardo puso otro precio. Bueno, las empresas El que sabe, sabe. familiares- El que sabe. Bueno, es que él sabía cuánto nos había apretado para poner ese precio. Entonces él sabía que él tenía en su cabeza otro número mal que podía negociar. Y al final él llegó y estábamos ok. Habíamos comprado la compañía. Y nosotros ya felicitados, no sé, bueno. Cuando ya llega el momento que te tienes que ir a la compañía, porque en esa época uno podía ir a la compañía antes de la fusión legal. Uno podía tener el control de las dos compañías, pero nos separaron. Yo me transformé en gerente de inversiones de finanzas de la compañía nueva. De la construcción. Claro, y la cosa es que ahí me hice cargo, con 29 años, Chuta. de un equipo que era enorme. O sea, nosotros éramos súper pocos pelagatos, éramos 90 en total en 2 pisos de la calle Nueva York. Y allá teníamos un edificio completo, que el que hoy día usa Vicevía, que era el edificio de la construcción, que era completo. Y Me era- motiva demasiado esto porque nosotros hoy día también somos 90, así que vamos que se puede. Juro. Y llegué ahí y me vieron como una cabra chica, quizás esta cabra chica, típico sesgo Sí, que uno sí. tiene, pues, una galla más encima que me vienen a poner acá, que me viene a mandar. Y yo, en realidad, nunca he sido mandona. Yo siempre como que estamos trabajando en equipo y todo, pero la gente tenía muy mala disposición. Se nota que al final Sí. uno tiene que tener mucho más tino. Y te das cuenta al final que las fusiones no son fusiones de balances ni de número ni nada, son De fusiones cultura. de cultura. Y al final, fusiones de cultura son personas. Sí. Y eso hay que tenerlo súper claro. No lo hice bien al principio porque obviamente sin cero experiencia, solamente tenía mi Excel donde me decían, tenemos que hacer sinergia y la sinergia, ¿tú sabes lo que es? Sí. Echar a personas. Tienes Sí. que hacer sinergia de tanto por equipo y pucha, y uno... Es difícil. Es difícil. Sí. Y es más, después te das cuenta que hay gente que se quiere ir y yo nunca supuse eso. Claro, y no te lo dicen, No te porque no tienen dicen. la confianza, no tienen nada Entonces hay gente que en itinerando vez de ahí. decirme que se Sí. quería ir, me hacía la vida imposible. Claro.
Entonces yo tampoco tenía la habilidad, ni el conocimiento, ni el tino de decir, ¿sabes qué? Sentémonos aquí. Digámonos la verdad. Claro, ¿tú te quieres ir o te quieres quedar? Para que lo hacemos bien. Pero hoy eso día, solo se puede saber con el tiempo, Sí. porque eso es experiencia. Claro, pero hoy día hay empresas que se dedican a ayudarte en las fusiones, a cómo Claro. enfrentarte uno con... Yo no tuve nada de eso. Nadie me No, enseñó cómo solita, enfrentarme. a los leones. Entonces, claro, yo valoro N ahora que te dicen, mira, el primer día, un desayuno, segundo día, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas que uno puede hacer para hacer esto mucho mejor, que yo llegué a trabajar como caballito de carrera, a poner mis políticas nuevas, a cambiarle todo. Entonces, Bueno, ahí uno aprende. A llevar. Sí, ahí uno aprende. Uno Ahora aprende. tú estás en una nueva fusión. Claro, es infinitamente diferente. Es más, tengo entendido, eso es lo que nos dicen a nosotros, que la gente que se ha sentido que fue tratada súper bien. Aparte que se les pagó súper bien, están contentas. Un proceso diferente. Mucho más transparente, con un know-how mejor, con un plan de acción. Claro. Cómo hacerlo. O sea, yo envidio ahora lo que están haciendo lo que yo hice antes, porque yo digo, Claro. es otro mundo. Yo digo, Sí, es qué otro rico apoyo. hacerlo. Otro apoyo, hay muchos consultores detrás. Es distinto. Pero de todas maneras, cuando uno mira hacia atrás, hay un discurso de Steve Jobs en Stanford donde habla de unir los puntos. Y pienso que en los momentos más difíciles que nos toca, desafiantes en las carreras, es donde se forja el carácter. Sí. Entonces, a pesar de que uno a veces dice, oye, hoy día todo esto es tan fácil, o capaz que estos periodos que nos tocaron muy complejos son los que en realidad forjaron nuestro carácter en este desarrollo de carrera que te tocó y que finalmente lo manejaste y lo pudiste sacar adelante. Sí. Entonces, ahí, a propósito de las cosas que forjan carácter, quiero llevarte al tema director, pero se me une con... tú has contado públicamente que te tocó un cáncer muy complicado. Sí. Es como que se te detiene el mundo, ¿no? Es que para personas como tú, como yo, que sabemos que tenemos un desafío a veces adelante, en inversiones, lo que sea, tenemos el objetivo, sabemos dónde queremos llegar y hacemos el caminito. Cuando a ti te dicen el primer día, tienes cáncer, esto no pinta bien, vamos a hacer biopsia, pero si la biopsia ya se ve mal, ¿y qué edad tienen tus hijos? No, para morirse. O sea, fue la primera vez Qué que... miedo. No, esa conversación que tuve a mí me dolió en el sentido de que no puedo me sentí dejarlas. totalmente Sí. vulnerable, como sin caminos. Sí. Y ahí fue la vez que lloré. O sea, nunca más lloré, pero esa vez lloré, Sí. porque yo pensé en mi hijo, dije, voy a dejar a mis hijas, en ese momento tenían 12, 13 años. Voy a dejar a mi hija tan chica, no se van a acordar de mí. O sea, imagínate la película, Sí, en 2 sí, segundos sí, que no sí. se pasa. No se van a acordar de mí, quizás con qué se va a casar mi marido, cómo las va a tratar. Una película enorme en 2 segundos. Sí. Entonces, en ese momento de la vulnerabilidad, yo creo que es lo peludo, porque en el fondo no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con incertidumbre, tomar decisiones bajo incertidumbre, pero tenía un objetivo. Aquí tenía incertidumbre, pero no sabía qué hacer. Sí. No sabía por dónde agarrarlo. Entonces, eso a uno le descoloca, cuando eres como tan racional. Sí. Y hasta que me hicieron la biopsia, me dijeron de qué se trataba, lo que había que hacer, cuál es el rango de las cosas que se podían hacer, y yo dije que era el rango más crítico. O sea, si tú me decís de aquí a acá, hazme el peor. O sea, si me Sí. tienes que sacar algo, sácame todo. Todo. Si me tienes que hacer 2 quimios, házmela más. Si tenés que... Todo, le dije, todo, Sí. todo, házmelo. O sea, mi decisión fue, ándate lo drástico. Yo quiero todo. Todo lo que no me importa. Yo voy a aguantar. Sí, tal cual. Y cuando ya me dijeron, ya, ¿estás segura? Sí. Ok, y cuando ya tuve eso, cuando ya tuve el tema de que este es mi camino que voy a seguir, me tranquilicé. Y lo que hice igual lo que uno hace con todas las decisiones en la vida. Seguí el camino nomás, que habíamos trazado con el equipo. El camino es este y esto es lo que tú tienes que hacer para poder lograr el objetivo final, que es sanarte y seguir adelante. Lo hice nomás, pero hubo un momento de vulnerabilidad que no fue menor. Por que yo supuesto. pensaba en muchas veces que esto era el último invierno tal vez con mis hijas, me atrevía a muchas más cosas porque no sabía si iba a seguir más adelante haciendo esto. Me acuerdo que justo teníamos un viaje a esquiar porque fue septiembre, pues lo encontraron, íbamos al sur, a las termas de Chillán, y yo esquío pésimo, pero igual me puso los esquí y me tiraba nomás. Total, decía yo, si igual me voy a morir, mejor me muero sabiendo lo que es tirarse rápido, Sí. ¿me entiendes? Como que, y abrazar mucho más a mis hijas. Sí.
y después ya te das cuenta de que ya tenía el camino, después de eso ya tuve el camino, seguí, tengo Sí. amigas maravillosas que me apoyaron un montón. Pero ahí hay un aprendizaje, yo creo que para personas, ¿no? Porque esto no tiene que ver con mujeres y hombres, que en algún momento, o por lo menos así lo sentí yo tengo una hija con una enfermedad bien importante. Y a mí al revés, pues me pusieron el reloj, me dijeron va a durar entre 15 y 20 años. Cuando a ti te pasa eso, bajáis el moño. Es como, a mí me pasó que como que yo venía a 360 kilómetros por hora, puedo hacer todo, todo me sale relativamente bien, cuando yo me propongo algo lo logro. Sí. Y esto como que... A uno les coloca, si al final es Bueno, y es se como, te va de las manos. y es como te enseña la vida. Pues Sí, si po. uno no es omnipotente, no puedes hacer todo. Pero aquí te apuesto que tu hija va a durar mucho más de lo No, que te sí, dijeron, ya porque estamos. uno Ya estamos. Hicimos todo. Sí, Así que cuando- todo. todo Si y uno más. tiene que todo y más, Todo. sí. Ya, última pregunta, porque ya sabemos que el tiempo, qué pena, se nos está pasando. Jenny, mucho se habla de este tema de las directoras, de la ley de las cuotas, etc. ¿Qué consejo, qué crees que nos falta? Mira, yo creo que nos estamos preocupando de la foto final y nos estamos preocupando del proceso. Y el proceso es lo más importante. O sea, no sacamos nada con estar fomentando cuotas en directorio cuando no hay tantas mujeres todavía detrás. Y no es que no haya mujeres inteligentes detrás, es que de verdad no hacemos la pega antes. Y yo te digo, yo tuve sesgos. O sea, y eso uno Sí. tiene que ser consciente de que uno tiene sesgos. Las empresas, las mujeres, después de los desafíos que se le están dando a la gente más abajo, hay que estarlos mirando. ¿Qué desafío se le da? ¿Cuántos desafíos se dan a los hombres? ¿Cuántos desafíos le dan a las mujeres? No es trivial. Yo te digo que como habitualmente son los jefes, son más hombres, tienen un sesgo más hacia el hombre porque se parece mucho más a ellos. Y te digo, no es algo que ellos lo puedan controlar. Yo también no lo controlé, yo también tuve sesgo con Sí, mujeres. yo también. ¿Por qué? Porque yo veía a gente que trabajaba conmigo y le daba la oportunidad de lucirse o de hacer algo súper potente que yo sabía que lo podía hacer él y ella. Se lo daba a ella. ¿Por qué? Porque la veía corriendo siempre para cumplir con esto, para cumplir con lo otro, con poca oportunidad. Entonces mi sesgo era con ella, tratando de ayudarla a ella y que le fuera bien. Entonces, porque con ella yo sentía como más conexión. Obviamente que un hombre siente mucho más conexión de conversaciones con otro hombre. Entonces, cuando uno logre limpiar ese sesgo y decir, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad a la persona que más se lo merece, Claro. y tratar de positivamente fomentar a igualdad de condiciones a la mujer, ojalá, hoy día hablando de mujer, porque diversidad hay muchas más, Sí. pero ojalá a la mujer a igualdad de condiciones, cuando tratemos de hacer eso, yo creo que la cuestión va a cambiar y va a ser por consecuencia, van a haber más mujeres preparadas arriba, porque si no le das la oportunidad de tomar decisiones difíciles en momentos críticos en la compañía, no No va van a a tener poder la mostrarse experiencia. y por lo tanto no va a poder seguir avanzando. Entonces eso yo creo que tenemos que fomentarlo. Para mí la norma debería ir mucho más atrás, mucho más abajo. Es como Sí. cómo las empresas están fomentando acá. ¿Por qué se le cae de tal porcentaje a tal porcentaje de mujeres que van subiendo? Sí. Ahí debería estar las cuotas. Sí. Más que acá, porque acá Sí, uno porque si no, no se muestra y por lo tanto... y nos seguimos repitiendo Sí. las mismas. Sí. Entonces no tiene ni un sentido. Yo creo que hay que fomentar de abajo y tratar de evitar estos sesgos que uno tiene y tratar de positivamente fomentar a estas mujeres. Ahora, los directorios, te digo, la diversidad del directorio es mucho más allá que mujeres y hombres. Es como Sí, de dónde de vienen, todo, de todos los tipos. de dónde vienen. ¿Cómo aporta valor de las diferentes de- miradas? Si al final es eso. Claro, pero como hoy día las empresas son mucho más controladas en Chile, a Sí. diferencia de Estados Unidos, que son mucho más atomizadas, en el fondo que la propiedad está en manos de muchas más personas. Aquí como hay un dueño controlador, es normal Lógico. que el controlador busque gente Que conoce, él que le- él confía. sí, lógico. Y si le cuesta todavía llegar a muchas mujeres que ha visto por ahí, porque no llegan muchas muy arriba, es difícil que busquen a una mujer que la pongan ahí, yo confío en ella. Obvio. Está difícil. Y está buscando su gente que es la que más tiene... Referencias, confía, que le va a poder y que llegar- sabe que le va a agregar valor a su aportar. empresa. Claro, que él busca Lógico. que alguien que le dé valor. Y si todavía no encuentra que le dé valor a alguien que está metido en criptomoneda, no lo va a poner ahí a pesar de que Lógico. sepa mucho de criptomoneda, por ejemplo. Entonces yo creo que la cosa va mucho más atrás. Nos estamos preocupando de la foto final y no nos estamos preocupando del proceso. Y el proceso hoy día es lo más importante. Lejos. Estoy de acuerdo con la Jenny. Se nos pasó demasiado rápido. Que ganas de el hablar de tiempo. muchas más cosas. Sí. Pero bueno, para la próxima oportunidad. Ya, la última. ¿Qué consejo le darías a una mujer de 28 años que hoy está empezando a ahorrar en su gestión de inversiones? ¿Qué le dirías que nadie Mira, te dijo a ti? No,
Primero yo ahorré N cuando estaba chica. Muy bien. Ahorré N. O sea, para mí comprar, porque típico que salen de la universidad y se quieren comprar un auto, así que el papá no se lo regaló, que hay hartos niños que el papá le regala el auto en la universidad. Pero el auto es lo peor que te podéis comprar. El auto es un gasto, no es una inversión. Pierde valor apenas lo estáis usando, tenés que gastar un montón de cosas. Yo, mientras más aguanté andar en micro, metro, que es cool, piensa que es cool, anda en eso. Junta plata para otras cosas, tiene objetivos que no sea el auto. Un objetivo, ya me quiero comprar una casa, ya, empieza a ahorrar. Yo usé, justo partió el beneficio tributario del ¿107 o el APB? el APB. Y yo hacía el APB máximo, o sea, ganaba casi el APB. O sea, yo ganaba casi el APB y me quedaba con 50 lucas, eso te voy a decir, que quedaba con 50 lucas y hacía APB. Y cuando me sobraba más, depósito a plazo, me quedaba con 50 lucas al mes. Y yo sentía que eso me servía para la micro, para ir a comer de vez en cuando con 50 lucas en esa época. Eras devota de la Virgen del Puño. Exactamente, totalmente. Y caché que a los 2 años le compré una casa a mis papás, Sí. que todavía está, y que ahora la arriendo, y que, no sé, vale 4 por lo que lo compré yo, y la Obvio. arriendo y toda la cuestión. Son bienes de capital bueno. Después, ¿qué hice? A medida que fui aprendiendo, porque uno tiene que invertir en lo que sabe. Muy bien. Yo creo que uno no puede dejarse llevar por volado de luces. Uno tiene que entender lo que está invirtiendo. Entonces yo después dije, voy a tener también inversión para largo plazo. Largo plazo, acciones para mí. Y empecé a comprar acciones. ¿Y acciones de cuál? Las más tranquilas al principio. Dividend yield. Me preocupaba que pagaran hartos dividendos. Entonces compraba YAM. Inversiones Aguas Metropolitanas, que tenía un tremendo dividend yield, pero la acción no se movía mucho. Para mí era perfecta. Y cuando vino la crisis, yo compré más. Y aparte, todos los dividendos yo los volví a invertir en YAM. Sí, Dividendo pues no en se YAM. gaste la plata, reinvierta. Y para la crisis yo volví a comprar YAM. Y después empecé a diversificar mi portafolio cuando ya veía que tenía más. Entonces, pero compraba puras acciones en mi momento, más como defensivas, no eran de growth, sino que eran acciones que pagaban mucho dividendo. Entonces yo creo que depende del objetivo. Y en ese momento yo no era tan arriesgado. Hoy día soy mucho más arriesgada, porque uno con el tiempo... Porque también conoces Porque el conozco mercado. más el mercado. Y Entonces, sabes que cuando hay crisis usted compra, no sí, sale. No, si uno es de esas personas que cuando bajan las acciones lo ve como una oportunidad de compra, Te va a ir bien compre en renta inversión. variable y olvídese y no mire las acciones. Si no, no sufra. Si no, no sufra, porque si no va a hacer sufrir a la asesora también. Tal cual. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a invitar a la Jenny de todas maneras otra vez. Otra vez. Pasamos por su historia, realmente dijimos que marca la curiosidad, marca su historia la disciplina. A veces la disciplina gana motivación. De todas maneras, una referente en el mercado financiero y una referente también de lo que es luchar por la vida, por sus hijas, por su familia. Así que Jenny, te agradezco mucho por esta conversación, por este ratito. No, gracias Katy por invitarme de verdad. Así que yo feliz que me invite otra vez y hablamos de otros temas también. Es que hay muchos. Sí, Así que mucho bueno, los invitamos a ver los siguientes capítulos del Grey Capital Session, cómo deciden quienes no improvisan.